Lucas cerró la puerta de su coche y respiró hondo. El aire fresco del bosque lo recibió con una calma que no había sentido en años. La cabaña que había alquilado estaba justo frente a él. Una estructura de madera rústica, rodeada de pinos altos y silenciosos. Era el lugar perfecto para escapar del ruido de la ciudad y encontrar la inspiración que tanto necesitaba para su música. Descargó sus maletas, su guitarra y su equipo de grabación. La cabaña era acogedora, con una chimenea de piedra y grandes ventanales que daban al bosque. Lucas se sentó en el sofá, mirando por la ventana. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el crujido ocasional de las ramas de los árboles. Pero a medida que el sol comenzó a ocultarse, algo cambió. Lucas notó que el bosque parecía más oscuro de lo normal, como si las sombras se hubieran vuelto más densas. Encendió las luces de la cabaña y se preparó una taza de té, intentando ignorar la sensación de que alguien lo observaba. La primera noche en la cabaña fue inquietante. Lucas se acostó temprano, agotado por el viaje, pero el sueño no llegó fácilmente. El silencio del bosque era demasiado absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Cada pequeño sonido lo hacía saltar. El crujido de las ramas, el susurro del viento, el leve chasquido de la madera de la cabaña al enfriarse. Era como si el bosque estuviera vivo, observándolo, esperando. Finalmente, se durmió, pero su descanso fue breve. Alrededor de las 3 de la madrugada, se despertó sobresaltado. Había escuchado algo, un sonido que no encajaba con los ruidos naturales del bosque. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tocado la ventana de su habitación. Lucas se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando atentamente. No había nada más, solo el latido acelerado de su corazón. Se levantó con cuidado, acercándose a la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero sintió una extraña necesidad de no abrirlas. Algo en su instinto le decía que no mirara, que no quería saber qué había afuera. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Con un movimiento rápido, apartó la cortina. No había nada, solo la oscuridad del bosque y el reflejo de su propia cara en el cristal. Respiró aliviado, convenciéndose a sí mismo de que había sido su imaginación. Pero cuando se dio la vuelta para volver a la cama, algo llamó su atención. En el reflejo de la ventana, justo detrás de él, había una figura. Era solo un destello, una sombra que desapareció en el instante en que él se movió. Lucas se quedó paralizado, sintiendo como el frío se extendía por su cuerpo. No podía haber nadie en la cabaña. Estaba solo, lo sabía, pero la imagen en el reflejo había sido demasiado real. Decidió revisar la cabaña, armado con una linterna y un cuchillo de cocina que encontró en la cocina. Recorrió cada habitación, cada rincón, pero no encontró nada. La cabaña estaba vacía, tal como la había dejado. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo no desaparecía. Era como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Algo que no podía ver pero que estaba ahí, esperando. Al día siguiente, Lucas decidió explorar el bosque. Necesitaba distraerse, convencerse de que todo había sido producto de su mente cansada. El sol brillaba entre los árboles, iluminando el sendero que se adentraba en el bosque. Era un paisaje hermoso, lleno de vida, o al menos eso pensó al principio. Pero cuanto más caminaba, más notaba que algo no estaba bien. Los pájaros no cantaban. No había rastro de ardillas, conejos o cualquier otro animal. El bosque estaba extrañamente silencioso, como si algo lo hubiera ahuyentado. Lucas intentó ignorar la sensación, concentrándose en la belleza del lugar, pero no podía sacudirse la inquietud. Después de unas horas de caminata, encontró algo que lo detuvo en seco. En el suelo, justo en medio del sendero, había una hilera de piedras colocadas en un patrón circular. No parecía natural. Alguien las había puesto ahí. Lucas se agachó para examinarlas más de cerca. Las piedras estaban cubiertas de musgo, como si llevaran ahí mucho tiempo, pero el patrón era demasiado perfecto para ser obra de la naturaleza. Al levantar la vista, notó algo más. En los árboles cercanos, había marcas. Eran símbolos tallados en la corteza, formas geométricas y espirales que no reconocía. Algunos parecían recientes, mientras que otros estaban desgastados por el tiempo. Lucas sintió un escalofrío. No eran marcas hechas por animales. Alguien, o algo, había estado ahí. Decidió regresar a la cabaña. El sol comenzaba a ocultarse, y no quería estar en el bosque cuando cayera la noche. Pero en el camino de vuelta, la sensación de vigilancia se intensificó. Sentía que lo observaban, que algo lo seguía. Cada pocos pasos, se detenía y miraba hacia atrás, pero no veía nada.
solo árboles y sombras. Cuando llegó a la cabaña, algo lo hizo detenerse en seco. Justo afuera de la puerta, en la tierra húmeda, había una huella. Era grande, demasiado grande para ser humana. La forma era extraña, con marcas de garras profundas que se hundían en el suelo. Lucas se agachó para examinarla más de cerca. El tamaño era impresionante, casi el doble de su propio pie. Y lo más inquietante era que parecía fresca, como si hubiera sido hecha hace apenas unos minutos. Miró a su alrededor, sintiendo como el miedo se apoderaba de él. El bosque estaba en silencio, pero esa quietud ya no era tranquilizadora. Era opresiva, como si algo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que él hiciera el primer movimiento. Entró rápidamente en la cabaña, cerrando la puerta con llave. Se apoyó contra la pared, intentando calmar su respiración acelerada. La sensación de que no estaba solo era abrumadora. Algo estaba ahí, en el bosque, observándolo. Y ahora sabía que no era su imaginación. Esa noche, Lucas decidió quedarse despierto. No podía arriesgarse a dormir, no con esa cosa afuera. Se sentó en la sala, frente a la ventana, con el cuchillo de cocina en una mano y una linterna en la otra. Las horas pasaron lentamente, y la oscuridad fuera de la cabaña se volvió más densa. Fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles, a unos metros de la cabaña, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser humana, con extremidades largas y delgadas que parecían retorcerse de manera antinatural. Su rostro era una mancha blanca y sin rasgos, y sus ojos... No tenía ojos. Solo dos huecos negros que parecían absorber la luz de la luna. Lucas se quedó paralizado, sintiendo como el miedo lo inundaba. La figura no se movió, solo lo observó desde la distancia. Pero luego, lentamente, comenzó a avanzar hacia la cabaña. Sus movimientos eran fluidos, casi como si flotara sobre el suelo. Lucas retrocedió, alejándose de la ventana. Escuchó un golpe en la puerta, seguido de otro. Alguien, o algo, estaba intentando entrar. Corrió hacia el sótano, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en las escaleras, temblando, mientras escuchaba los pasos arriba. Algo estaba en la cabaña, y él no podía hacer nada más que esperar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Lucas comenzó a notar pequeñas cosas que no estaban bien. Su guitarra aparecía en lugares donde no la había dejado. Las puertas se abrían solas, y por las noches escuchaba rasguños en las paredes de la cabaña. La sensación de que algo lo observaba nunca desaparecía, incluso dentro de la cabaña. Una tarde, mientras grababa una melodía, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Lucas se acercó lentamente, mirando por la mirilla. No había nadie. Abrió la puerta con cautela y encontró un objeto en el suelo, un cráneo de animal, limpio y brillante, colocado cuidadosamente en el centro del porche. El mensaje era claro. Alguien, o algo, sabía que estaba ahí. Esa noche, Lucas decidió quedarse despierto. Se sentó en la sala con un cuchillo de cocina en la mano, mirando fijamente hacia la ventana. Las horas pasaron lentamente, y justo cuando comenzaba a relajarse, lo vio. Una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas, se asomó desde detrás de un árbol. Su rostro era una mancha blanca y sin rasgos, y sus ojos... No tenía ojos, solo dos huecos negros que parecían absorber la luz. Lucas se quedó paralizado, sintiendo como el miedo lo inundaba. La figura se movió hacia la cabaña, deslizándose sin hacer ruido. Lucas corrió hacia el sótano, cerrando la puerta tras de sí. Escuchó pasos arriba, lentos y deliberados. Alguien, o algo, estaba en la cabaña. Lucas pasó la noche en el sótano, temblando y escuchando los sonidos de arriba. Al amanecer, todo estaba en silencio. Subió con cautela, encontrando la cabaña destrozada, los muebles volcados, las ventanas rotas, y en la pared, escrito con lo que parecía ser barro, una frase: no puedes escapar. Decidió que no podía quedarse. Tomó una mochila con provisiones y se adentró en el bosque, decidido a encontrar ayuda. Pero el bosque era un laberinto, y cada vez que creía estar cerca de la carretera, terminaba de vuelta en la cabaña. La sensación de vigilancia nunca desaparecía. Lucas sentía que lo seguían, que lo observaban desde las sombras. Vio figuras moviéndose entre los árboles, sombras que se desvanecían cuando las miraba directamente. Estaba siendo cazado. Después de días de huir, Lucas estaba exhausto. Ya no sabía si lo que veía era real o producto de su mente. Una noche, mientras intentaba descansar bajo un árbol, lo encontraron. Aparecieron de la nada, rodeándolo. Eran figuras altas y delgadas,
con rostros sin rasgos y extremidades demasiado largas. No hacía ningún sonido, solo lo observaban con esos huecos negros que deberían ser sus ojos. Lucas intentó luchar, pero era inútil. Lo sujetaron con una fuerza sobrehumana, arrastrándolo hacia un claro en el bosque. En el centro del claro había un círculo de piedras, y en medio, un pozo oscuro que parecía no tener fondo. Lo llevaron hasta el borde del pozo. Lucas miró hacia abajo, sintiendo como el vacío lo llamaba. Las figuras lo empujaron, y cayó en la oscuridad. Pero no murió. Cayó durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente aterrizó en un lugar que no podía comprender. Estaba en un bosque, pero no era el mismo. Los árboles eran negros y retorcidos, y el cielo era de un rojo intenso. Las figuras estaban ahí, observándolo desde las sombras. Lucas entendió entonces que nunca había estado solo. Lo habían estado observando desde el principio, esperando el momento adecuado para llevárselo. Y ahora, estaba atrapado en su mundo, un lugar del que nunca podría escapar.